Operació Andorra. Ara mateix comença el tercer capítol. Una advertència als telespectadors, i és que continuem tenint activada una bústia, un correu per recollir testimonis i informació de tots aquests casos de l'Operació Andorra. Aquesta informació l'heu de fer arribar a operacióandorra@8tv.cat. I un matís. Aquesta informació va directament al despatx de Marco Ancó. Allà és tractada, allà és verificada, allà és processada, confidencialitat absoluta i feina periodística. Paco Marco, bona nit. Bona nit. Bona nit. ¿A punt pel tercer capítol? Sí, yo hoy con el teléfono móvil para dar datos concretos. ¿Qué vol dir avui amb el teléfono móvil? Bueno, como íbamos a hablar del Cap de Govern, y hoy el Cap de Govern, vosotros no lo sabéis, ha dado una entrevista a unos youtubers andorranos y nos ha dedicado de la hora de la entrevista 10 minutos, pues no sé, quizá que tengamos que dar datos muy concretos, salidos directamente del bufete de abogados que contrataba el Cap de Govern. Porque él está pensando y nos están llegando noticias por todos lados, que si nos vamos a dedicar a hablar de su vida privada y del pasado que tuvo con un problema judicial allí, y nosotros no entramos con los jueces, no entramos con Fiñán en su vida personal, no entraremos con el Cap de Govern, aunque la sepamos y tengamos constancia de toda ella, pero vamos a hablar del por qué hoy el Cap de Govern ha dicho que se sigue fiando de Carles Fiñana y que con las explicaciones que le ha dado tiene suficiente, porque a lo mejor Carles Fiñana estava protegiendo també al Cap de Govern. A veure, Pilar. Bé, a veure, des que hem anat tenint la informació sobre el tema Andorra, el primer que vam buscar com a programa i com a casa és quines vinculacions hi havia entre el que hem patit de l'Operació Catalunya, el que havia passat en la destrucció d'un banc, que sembla que és una ximpleria, però és una cosa molt grossa que no passa normalment, que et destrueixin un banc que després finalment no hi havia cap causa per destruir-lo, i si això tenia alguna implicació amb algun tipus de fets que es podien produir a Andorra. A partir d'aquí vam començar a treure fils en funció de la informació i dels documents que ens ha aportat Paco Marco. El primer capítol era, vam descobrir el que podia ser la vinculació que havia tingut el cap de la intel·ligència financera amb una gent que després es va saber que eren narcotraficants, etc. Tot això va ser un primer moment, no? Va haver un segon moment que va ser que havia passat amb determinats jutges que estaven en llocs molt claus de la judicatura, no? I avui el que vol centrar Paco Marco ens vol explicar és què passa amb el Cap d'Andorra. I què passa? Que clar, que aquesta és la pregunta, és a dir, perquè clar, estem parlant del Cap d'Andorra, però abans havia estat jutge, abans havia estat ministre de Justícia quan es fa l'operació d'intervenció de la banca privada d'Andorra, i una mica davant d'aquesta situació que es va plantejar en Paco Marco cal fer-se algunes preguntes, perquè certament jo entenc que hi hagi andorrans que estiguin enfadats, però si jo fos andorrà jo voldria saber les respostes a les preguntes que es formulen. No entenc quina por hi ha a la veritat. Altra cosa si estiguéssim... Quina és la primera pregunta que faries? Home, em sembla que la teníem escrita. Primera pregunta. Perquè ens remunta al 2010, pràcticament, I seria aquesta. Primera... Yo antes de que digas esto, yo si fuese andorrano también estaría enfadado. Estaría enfadado con todos nosotros por estar destapando las entretelas de su país, pero sobre todo con sus gobernantes y con todo lo que está pasando ahí. Y con que hoy su Cap de Govern mantenga firmemente que su jefe de la inteligencia financiera no estava vinculado a la compra de una vivienda d'un narcotraficant. Si tu ets el Cap de Govern i t'estan demostrant, que això està demostrat, que el responsable, diguem-ne, de la lluita contra el blanqueig ha rebut una informació... Però hoy entenderemos por qué. Hoy entenderemos por qué. Molt bé. Aquesta és la primera pregunta que en funció de les informacions que ens porta cal preguntar-se, no? Quan Xavier Espot era jutge, les seves empreses privades utilitzaven sistemes financers complexos
a paradisos fiscals amb testaferros? Déu-n'hi-do la pregunta, Quan Xavier Paco. Espot era jutge, les seves empreses privades utilitzaven sistemes financers complexes a paradisos fiscals amb testaferros, paradisos fiscals, sistemes financers complexes. ¿Qué vol dir tot això? Yo recuerdo el otro día cuando estábamos preparando el programa que cada vez que hablábamos de todo esto tú acabas diciendo sistemas mafiosos en vez de sistemas financieros. No, son sistemas financieros. Lo que pasa es que lo que vamos a explicar solamente nos puede remontar a Al Capone, que no lo detuvieron por delincuente, lo detuvieron por evadir al fisco. Pero bueno, pero vamos a hablar de eso. No nos olvidemos, juicio BPA, lo que se está juzgando es a un señor que se llama Rafael Pallardó, que según la justicia andorrana, según la instrucción judicial y que en estos momentos está en juicio, había un señor que se llama Rafael Pallardó que cogía dinero en España y se llevaba a Andorra por sistemas de compensación. Es decir, alguien en Andorra hacía un apunte contable, alguien le daba un maletín al señor Pallardó o a alguien del señor Pallardó, ¿vale? Y eso era la trama Gaoping, los principales clientes supuestos del señor Pallardó, y entonces el dinero no se movía, pero se movía de negro en España a blanco andorrano o de blanco andorrano a negro en España. Eso es lo que se está juzgando en estos momentos en Andorra. Si nos vamos a octubre de 2010, ¿sí? Existe un apunte contable del señor Pallardó que está en estos momentos siendo juzgado en Andorra de 75.000 euros que salen de España y llegan a Andorra de unas perfumerías que se llaman Julia. Son las grandes perfumerías con gala que existen en Andorra. Según las investigaciones que hemos realizado, Perfumerías Julia dependen patrimonialmente de una sociedad que se llama Julia Patrimoni SL, cuyo 33% es directamente del cap de govern d'Andorra. O sea, no existe nadie más, él y sus dos tías son los dueños del 33% de Julia Patrimoni SL. Es decir, que la sociedad española de la que el señor cap de govern tiene un 33%, hizo esos mismos apuntes contables con el señor Pallardó que en estos momentos está juzgando en Andorra. Pero él no está siendo juzgado y explicaremos el porqué. Per tant, estàs dient que en tot l'escàndol Gaoping apareix algun apunt comptable vinculat al cap d'Andorra? Sí, directamente 75.000 euros que salen de Perfumerías Julia España a Andorra mediante la red del señor Pallardó, y eso consta en las investigaciones judiciales que están siendo juzgadas en Andorra, pero nadie de Perfumerías Julia está siendo investigado. Però aquesta perfumeries, ell és propietari en una part. Del 33%. El 33%. Bueno, de una parte, del 33% de Perfumerías Julia es... Sí, porque yo voy a explicar, y lo quiero leer textualmente, porque como se están rifando amenazas por todos lados de esta mañana, se lo voy a leer textualmente porque sale de documentación de los propios abogados de Julia. Y dicen que Perfumerías Julia contrató al despacho, un despacho de abogados que nada tiene que ver aquí, que es uno de los más importantes que existe en España, para, comillas, el asesoramiento jurídico para efectuar el completo y correcto análisis jurídico de la estructura empresarial del grupo Julia Parfums, con especial hincapié en la situación fiscal desarrollados desde el año 2010 a enero de 2011. Año 2010, que es donde se produce el apunte contable Gaoping. Bueno, Gaoping, Rafael Pallardó. Se reunieron 3 veces los representantes de Julia con 2 socios del despacho de abogados. Una el 26 de noviembre del 2010, la segunda el 11 de enero de 2011, ambas en las oficinas de Garrigues, y la tercera el 30 de enero del 2011 en Andorra, con 2 socios de la firma que se encargaron, 1, del análisis, estudio y resumen de las conclusiones alcanzadas para lograr la mejora de la situación fiscal del grupo de sociedades Julia para las operaciones necesarias para modificar dicha estructura del grupo. Todo esto lo estoy leyendo y ahora lo explicaré. 2. El análisis de la estructura de inversión del grupo en España y de las operaciones a realizar para modificar dicha estructura, incluyendo la colaboración de los corresponsales en Antillas Holandesas, Hong Kong, Bélgica y Holanda. La revisión del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias a 2010. Es decir... ¿M'ho decodifiques? Sí, yo te lo decodifico. La Julia Perfumerías tenía contratados a un señor que se llama Ignacio Maestre, que ha sido un señor que ha estado 3 veces o 2 veces al menos imputado en España y procesado en España por fraude fiscal. Es la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que es un testaferro profesional. Es el señor
que todo el mundo conocerá, que realizó las operaciones de Xabi Alonso, el futbolista, y que estuvo implicado en la operación del canal de Isabel II, que llevó una parte que llevó a prisión al todopoderoso presidente de la Comunidad de Madrid. Este señor, Ignacio Maestre Ickmasa, Perdona, és el senyor... deixa'm fer un parèntesi. Ignacio González, l'expresident de la Comunitat de Madrid, que acaba, diguem-ne, en tot aquest escàndol, tu hi vas tenir alguna a veure aquí? És a dir, alguna informació teva va fer que acabés a la presó? Si miramos la hemeroteca, se verá que se dice que Método 3 realizó un informe de 69 páginas vinculado a Ignacio González unos años antes de la Operación Lezo, informe que en su gran contexto son los hechos que llevan a prisión a Ignacio González. Yo nunca lo he confirmado ni desmentido, no lo haré hoy aquí, pero yo solamente digo que el señor Espot se atreva a desmentirme, que lo que estoy diciendo es mentira. Y todo esto, todo, absolutamente todo, yo sí lo podré en manos de la justicia española. A ver si se atreve a desmentirme esto. A ver si se atreve a desmentirme que el grupo de perfumerías de la que tiene el 33% tenía una estructura fiscal que pendía de Hong Kong, Antillas Holandesas, Bélgica, Holanda y llegaba a España. Y todas las operaciones que hacían era traer dinerito a modo de préstamo Julio a España para luego devolverlo. Y hoy, ayer, el señor Espot le estaba pidiendo a sus ciudadanos que intentaría no ejecutar la presión fiscal por el impuesto de sociedades. Pero ¿cómo tiene las santas narices de decir esto? Si su estructura fiscal estaba precisamente hecha para que no tocase Andorra. Pero ¿cómo puede decirme esto si tiene que contratar un despacho de abogados, del que ahora hablaremos, y cómo le ha ayudado a él luego con posterioridad, para reventar toda esa estructura fiscal porque le había creado un testaferro profesional que empezó a tener problemas y le empezaron a estar imputando en la justicia española, que además tenía relaciones personales con una de sus tías. Tot el que estàs dient, Paco, és bastant gruixut, si em permets. Bueno, que me desmienta, que se atreva... Yo solamente le digo una cosa. Una vez, cuando esto salió en prensa, Ignacio González me citó en un despacho de Madrid y me ofreció un contrato de 1 millón de euros con Caja Madrid y me dijo: si tú me dices quién es tu cliente, yo te consigo un contrato con Caja Madrid de 1 millón de euros. Entonces lo envié a la mierda, en buenas palabras. Luego lo escribí en un libro y luego acabó en prisión. Hoy ya me han llegado sondeos de si tengo algún precio. Y no lo tengo. ¿Están intentando comprar? Hoy, a esta cadena, esta mañana, han llegado presiones de una compañía de seguros, de un banco, y tampoco va a tener precio. El señor presidente de Andorra está diciendo por ahí que si hay un banquero andorrano que ha invertido en esta cadena y que por eso está haciendo eso, que se olvide que todo esto es porque ese señor intentó que yo no montase mi empresa en Andorra. Y yo fui y se lo dije. Yo me reuní con su jefe de gabinete. Le pedí a él por WhatsApp la entrevista. Y tengo las conversaciones por WhatsApp. Que no vaya diciendo ahora tonterías. Que no vaya diciendo tonterías. Que él sabe perfectamente por qué es todo eso. Él intentó impedirme entrar en Andorra. Y tiene mi respuesta. Y mi respuesta hoy por hoy seguirá. Hasta que ahora sí, a esos 24 señores que no son banqueros, que son empleados de banca, les quite el pistón, les quite el abogado que lleva la acusación particular y dé la orden a su fiscal general de parar esto, porque si no debería estar él allí también, ahora sí, se lo digo. Esto no parará i no pararà. Paco, deixa'm-ho repetir. ¿Han intentat comprar-te per callar-te? Bueno, hoy me han llegado sondeos de cómo se me podría parar. Y a mí esto solamente me trae los recuerdos de Ignacio González ofreciéndome en un despacho de Madrid 1 millón de euros. Y es que quien me conoce a mí sabe que yo no tengo precio. Si es que yo no tengo precio. A mí solamente se me para con la justicia. Pero sigamos. Tot això que passava el 2010... Todo esto que pasaba entonces... ¿Ell era jutge? Toda esta... sí, él era juez. Toda esta estructura financiera llega a BPA, siendo él ministro de Justicia. Aquí tenemos la estructura del accionariado de BPA. Los señalados en amarillo son los familiares directos del señor Espot, su familia, sus socios actuales en Julia Patrimoni SL. Y contrata, siendo ministro de Justicia, al mismo despacho de abogados
que había contratado o querido contratar para arreglar toda su estructura fiscal mundial, los contrata ¿para qué? Para realizar la ley que regula la caída de BPA y que protege a los socios que tienen menos del 10% para que no tengan problemas legales penales. El mismo despacho de abogados que le ayudó a regularizar su estructura fiscal internacional es el mismo despacho que le protege aquí, perquè tiene un menys del 10%. Deixa'm fer un reset per posar-ho en context. Tenim un jutge que el 2010 és propietari en una part... Su madre allí entonces y ahora lo es él. D'una empresa que té unes vinculacions en paradisos fiscals i amb un embolic, diguem-ne, financer que necessita... Que tiene testaferros controlando su estructura fiscal, testaferros que están imputados y procesados en España por fraude fiscal. Vale. Testaferros altrament ben coneguts, entre els quals, diguem-ne, el que hem explicat del Ignacio González. Aquesta estructura financera que té testaferros necessita d'un gran bufet d'advocats, probablement dels més importants d'Espanya. I que nada tiene que ver... No té res a veure, només fa la seva feina, que maquilli, arregli, resolgui el tema i el tema més o menys no, queda que lo maquille y lo arregle, no, porque eso ya tenía Igmasa, ya tenía Ignacio Maestre, que era el testaferro, no. Que le arregle la situación, porque entre otras cosas ya le habían enganchado haciendo los movimientos con Rafael Pallardó, que es lo que se está juzgando ahora en Andorra. A todo el mundo, salvo a él y su familia. Per tant, això passa el 2010-2011, tenim aquesta estructura financera complicada amb testaferro, tenim el bufet que resol el tema, tenim prèviament unes compensacions que vinculen d'alguna manera amb tot el gran escàndol Galpin, tot això passa, passen els anys i aquest jutge acaba sent ministre de Justícia. Casualment, al mateix temps, o no tan casualment, al mateix temps que es produeix l'operació Catalunya i l'operació BPA. Ell en aquell moment és ministre de Justícia. Per poder fer això, per poder fer l'operació del BPA, han de fer un canvi legal, si no ho entenc malament. Han de hacer una transposición de una ley y crean la ley que se llama de la AREP. Una ley que la hacen, en un tiempo récord. Molt bé. La pregunta seria... Aquesta llei, que fan en temps rècord, per fer-la, el llavors ministre de Justícia contracta el mateix bufet que havia arreglat els assumptes de l'empresa familiar. És així, Sí. Anem bé. I casualment, en aquesta llei que fa aquest bufet contractat pel govern, en aquest cas pel ministre de Justícia, hi posen una clàusula que impedeix que al final portarà com a conseqüència que alguns familiars del cap actual d'Andorra es beneficiïn i no tinguin pèrdua per la intervenció del banc. És així? La pregunta la podíem fer... Deixa'm fer la pregunta adequadament, que la teníem també, que és la pregunta en la qual es parla justament d'aquests familiars. Si no, ja la faré jo. Eli, tenim la pregunta? Te la faig. Sent ministre de Justícia, quan era exactament? No, aquest és l'anterior. Sent ministre de Justícia, el senyor Espot es va aprofitar d'una llei de reestructuració bancària... Siendo ministro de Justicia se dicta una ley que protege a los minoritarios del Banco BPA que tengan menos de un 10% para protegerlos penalmente. Su familia tenía el 6%, era uno de los grandes accionistas de BPA. Los mismos familiares que en estos momentos comparten, no Consejo de Administración, porque él no forma parte del Consejo de Administración, pero sí el 33% del accionariado de Julia Patrimonial, que es la patrimonial que controla Julia. Que las perfumerías, en Andorra hay dos perfumerías, Julia y Gala. Pues Julia, la gran Julia, és d'un 33%. Sí, gràcies a aquesta llei que es fa específica pel tema BPA, es mucho peor. Y se lo voy a decir, porque ya al final, cuando a mí me meten mucho los dedos en la boca, eso lo suelto. Explica. La BPA se convierte en Buybank. Lo compra un fondo de inversión americano y se convierte en Buybank. Julia, la gran perfumería que está justo enfrente de los almacenes Illa Carlemany, en pleno centro de Andorra, tiene un gran centro ahí y ansiaba durante mucho tiempo una parte del edificio, 1.700 metros cuadrados, que formaban parte de la estructura patrimonial de la BPA.
algunos hablan de que ese patrimonio estaba valorado en 30 millones, 20 millones, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando BPA cae, se convierte en Buybank, Julia compra eso que vale para unos 20, para otros 30, por 2,5 milions d'euros. A veure, perquè això és una... Entenc que ens mereixem, Paco, si em permets. Estem parlant de patrimoni. No, patrimonio que en estos momentos forma parte del caudal patrimonial de Julia Patrimoni o de Perfumerías Julia, proviene de la BPA, que han conseguido, en estos momentos, tienen ahí una parte de la informàtica, una parte del compliance... Quan era cap d'Andorra, els negocis de Xavier Espot es van beneficiar comprant patrimoni que era de la banca privada d'Andorra? Sí, y también le digo, aquellos abogados que le hicieron la reestructuración fiscal, le hicieron en la factura final, que le puedo decir hasta la cifra, el 20% de descuento porque les interesaba como cliente. En estos momentos el señor Espot, cada vez que quiera legislar, contrata ese despacho de abogados. Hay un montón de actas firmadas por el señor Espot a ese despacho de abogados. Allí no hay legislación. No, claro, hombre. Lo paga Andorra, ¿cómo va a hacer descuentos? Y luego sale por ahí diciéndoles, no les voy a subir la presión fiscal. Es más, hoy estaba hablando del COVID, de lo bien que lo había hecho con el COVID, pero que claro, que Andorra había tenido que gastar mucho dinero dando a las empresas, pero si sus empresas en España le estaban pidiendo dinero a España para sustentar sus propias empresas durante el COVID. ¿Pero qué me está explicando este señor a mí? Y ahora les está pidiendo cautela a sus ciudadanos por la presión fiscal. Jo no m'imagino, de veritat, Paco, i permetem el desconcert, però jo no m'imagino en una democràcia liberal, normal, qualsevol homòloga, que tinguis un primer ministre, o en aquest cas és un cap d'Andorra, no és un cap d'estat, però és igual, estem fent l'homologació, que tinguis un primer ministre, primera, que hagi tingut unes empreses que s'han hagut de resoldre perquè hi havia paradisos fiscals pel mig. Bueno, això deixem-ho a part. Vale, molt bé. Que a més... Hombre, muy bien. Muy bien, no, pero en fin, deixem-ho a part. Que aquí tuvimos un ministro que duró 2 días simplemente porque tenía una mera sociedad patrimonial. Tens això per una banda, tens empreses que per aquí et surt Hong Kong, per aquí et surt Antilles, Déu-n'hi-do, és una cosa que sembla... Amb testaferros, que és una cosa que no te la imagines en un càrrec públic i menys en el màxim càrrec d'un país. Primera cosa. Segona cosa... ¿Sabe lo que significa testaferro? Cabeza de hierro, testaferro. Testaferro. Y viene originalmente de Italia. Por eso le he dicho que usted cuando habla de estructuras mafiosas, etcétera, etcétera, claro, al final, todo esto viene de 2 preguntas iniciales. Una, la pata de cerdo llena de vetas de grasa que era la droga, forma parte de las estructuras de Andorra. Cuando cae la BPA tienen un ministro que se llama Jordi Finca, que ha sido juzgado, investigado y en estos momentos se está pidiendo su imputación, que aún no ha llegado por la Audiencia Nacional, por estar vinculado a diamantes de sangre, oro negro y estar vinculado con un señor que se llama Robleda o algo así, que ha estado investigado por narcotráfico. Ese era el ministro Jordi Finca, que estaba en el momento de la caída de BPA. Y por otro lado, nos estábamos preguntando si estos señores están juzgando a la BPA o se están protegiendo a sí mismos. Y le acabo de decir que lo que se está juzgando allí es operaciones de compensación de un señor que se llama Rafael Pallardó, que su propio cap de govern las ha realizado. Y que el señor cap de govern las ha realizado en una época determinada donde su empresa estaba limpiándose de testaferros y limpiándose de protecciones internacionales por estar sus sociedades en paraísos offshore para realizar operaciones de préstamo a España y así no tributar. Y ese mismo señor contrata el mismo bufete de abogados que ha realizado eso para realizar la legislación andorrana. Y ese mismo señor acaba protegiéndose, siendo ministro de Justicia, a su propia familia y realizando una ley ad hoc que protege a los minoritarios. Y ese mismo señor acaba teniendo patrimonio de la BPA a precio de derrota. Esto es Andorra. Y luego que me digan que si yo soy una persona que no me gusta Andorra. Me encanta Andorra. No me gustan los dirigentes que tienen a 24 ciudadanos meros trabajadores de una entidad bancaria para protegerse a sí mismo. Qualsevol de les coses que has comentat i que a més em portes demostració, em portes proves, faria caure un govern. Yo, frente a todas estas, he tenido la cautela de
Aquí están las actas con los papeles nominativos a nombre de sus tías y de su madre de todas las acciones que tenían en Hong Kong. Las actas a nombre de su tía en las Antillas holandesas. Todos los balances, contables de la sociedad patrimonial que tenía en Bélgica, los balances contables de la que tenía en Holanda, viendo cómo se traspasaba el dinero. Todo eso está aquí, a disposición de esta cadena. Y lo he conseguido yo cuando he escuchado sus amenazas y que se creía que íbamos a hablar de chorraditas de detenciones en Andorra siendo juez. No, eso ya ha salido en la prensa andorrana, eso ya sus ciudadanos ya lo conocen. Nosotros hemos demostrado aquí que no vamos a entrar en las situaciones personales, que las tengo, repito, que no es que las tenga, eso es lo de menos. Eso és lo de menos. Però Paco, deixa'm repetir-ho perquè sembla, perquè de tant en tant sento soroll a les xarxes, així, dient segons quines coses. Aquesta casa ha mirat totes les proves que tu has portat. Cada denúncia que has fet està testificada. És a dir, quan tu has dit hi ha paradisos fiscals, has ensenyat els documents. És a dir, no ens hem posat aquí a veure... Que Igmasa son los testaferros, aquí están los documentos donde están las unidades de Igmasa. Los autos de procesamiento lo siento mucho, es un testaferro de Ignacio Maestre, que es el dueño de Igmasa. Las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid diciendo que Igmasa es una sociedad de testaferros. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Si aquí está, esto es Antillas holandesas, ahí sale el nombre de... Si tu ets andorrà i el teu cap de govern ha aconseguit... Su anterior jefe de gobierno, que aún no ha salido... Bueno, fins ara. Ha aconseguit ampliar el patrimoni que tenia gràcies a haver-se quedat una part del patrimoni del BPA en un negoci d'un immoble que valia 20-30 milions i que ha pogut comprar en 2,5 milions, això sol fa caure un govern sencer. És que les coses que diuen són molt bèsties. El registro de la propiedad en Andorra no es público, es privado. Y juegan con esa impunidad. Hoy le han preguntado al cap de govern, ¿y usted, si es cap de govern, hará que el registro de la propiedad sea público? Dice, sí, pero coño, si has sido cap de govern durante 4 años, ¿por qué no lo has hecho? ¿Porque no te interesaba que saliese esto? ¿Porque no te interesaba que a Fiñana se le descubriese en el registro de la propiedad que tenía patrimonio de unos narcotraficantes? Has dit al començament que explicaries per què avui ha defensat a Fiñana. Es muy sencillo. Fiñana es el que realiza las investigaciones de compensación de Gao Ping y Rafael Pallardo. ¿En serio? Claro. Es la propia inteligencia financiera andorrana la que hace esa investigación y luego la sustenta el fiscal general del Estado. Son los mismos actores que están juzgando a los 24 señores de la BPA. Exactamente los mismos. No hay otros actores. ¿Cómo el cap de govern le va a decir a Fiñana, oye, ¿tú qué has hecho? Si en el juicio BPA está el nombre de su empresa, Centro Julia, 27 de octubre del 2010, 75.000 euros, operación de compensación. Pero ¿cómo va a estar? No tiene ningún sentido. Se están protegiendo unos a otros porque todos sabían, porque ellos se dedican a decir que ellos se enteraron de la caída de la BPA el mismo día que el resto de andorranos, y es mentira. Es mentira. Es mentira. 8 días antes subió una persona de la Embajada Española en un coche, que le puedo decir hasta la matrícula, con el seguridad que subía, se reunió con el jefe en funciones en esos momentos, porque era el día de las elecciones, que acababan de ganar las elecciones, tuvieron una reunión en un parque y 3 días después estaban 2 de ellos en un aeropuerto haciendo una videoconferencia con el FinCEN. Si tenim l'àudio de Villarejo amb l'Alicia Sánchez Camacho, on ja molts anys abans ja apuntant cap al BPA, el tenim, no? Estava pronosticado. Tenim l'àudio que demana Pilar Rahola. És conversa de Villarejo amb Alicia Sánchez Camacho. Era l'arrencada de tot aquest sidral. I ja assenyalaven el BPA. Primera conexión Oriol antes de las ITV sale el tema de... Entonces yo me voy a hacer con todo lo que es el tema de las grabaciones telefónicas de eso, porque necesitamos, o sea, de aquí al 25 hay que darle caña en los temas personales, ni siquiera ya financiación de partida. Oiga, usted quiere lo de la independencia porque usted tiene sus cuentas, el otro tiene sus cuentas, es decir, la pasta de Puyol, la pasta de Arturo y todo eso. La pasta la tiene en varios sitios, pero también en Andorra mucha. Más, cuando me dices la cuenta en la banca Mora,
la cuenta en el BPA de Antic, todo eso que nos está pagando más. La cuenta en el BPA. En la banca Mora i luego en BPA. Jo crec que si alguna cosa ha quedat clara en aquests 3 dies és que la possibilitat de que anaven cap al BPA és des del primer moment queda clara i que tots ells coneixen perfectament que hi haurà la intervenció. No nos olvidemos, varios actores. La Policía Patriótica Española, que por un lado está intentando presionar en Andorra para que le den unas cuentas bancarias que estaban en Adbank y luego en BPA. Amb amenaces, Y unos señores americanos que están investigando todo el sistema financiero andorrano porque dicen que hay problemas de flujo de caja, que apuntan directamente y dicen, oiga, estamos investigando una operación que se llama Mega Sunbert, que afecta en un blanqueo de 16 millones. Señor Fiñana, infórmeme. Y el señor Fiñana dice, no, que esto no es, que esto es de unos narcos holandeses que me han vendido a mí el patrimonio, no investiguen esto. Y les da 3 operaciones que vinculan a la BPA. Todo esto no se sabía hasta que yo empecé a escribir mi libro, que empecé a tener las comunicaciones del FinCEN. Tengo las fechas, los horarios, las operaciones. Tengo todo. O sea, tengo todo porque los americanos lo registran todo. Él me imagino que no lo debe tener registrado, pero los americanos sí. Y sabemos exactamente las fechas, y se lo sabemos todo estará en mi libro. Y hoy dice al cap de govern, con unos youtubers durante 10 minutos, que él se fía del señor Fiñana, que le ha dado todas las explicaciones. Pero ¿cómo no se va a fiar del señor que aparece el nombre de su empresa en operaciones de compensación, pero él no está en el juzgado? Yo les dije el primer día, cuando yo llegué a la sala de vistas de la BPA... ¿Estás dient que Fiñana és l'escut d'Espot? Es el escudo de todo el mundo, menos de la BPA. Eso seguro. Pero yo les dije el primer día que cuando yo llegué a ese juicio, que me parecía inane, porque solamente estaba hablando ahí el fiscal general y nadie le contestaba y solamente hablaba él y era, bueno, mortecino aquello, yo miraba y veía a 24 personas normales, corrientes, trabajadores, tíos que trabajaban en un banco, y yo iba mirando y iba preguntándome, ¿dónde está Richard Van der Boom? ¿Dónde está Eddie Van der Boom? ¿Dónde está Herman Blum? ¿Dónde están los narcos argentinos? ¿Dónde está Fiñana? ¿Dónde está el cap de govern? ¿Dónde están las operaciones de compensación con Julia? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos? ¿Por qué tienen a 24 personas durante 8 años de investigación? ¿Por qué? 4 años de juicio, con todo su patrimonio embargado. ¿Por qué? Simple y llanamente porque el establishment andorrà consideró que había que proteger a la banca tradicional y dejó caer a la BPA, que eran els nouvinguts y que realmente eran españoles, compatriotas de todos nosotros. Por lo tanto, yo para concluir solamente les puedo decir que si yo fuese español, compraría en Perfumerías Gala y no compraría en Perfumerías Julia, porque ahí no nos quieren a los españoles. Pilar Rahola, veig que estàs en un esglai. Aquesta traca final. Aquesta traca final del Paco Marco t'ha matat. Yo compro a Perfumería Julia. Ya me lo dijo el otro día. Es que me haces, Paco. Y mi madre también. ¿Qué le vas a hacer? Paco, yo ya le he dicho a mi madre que no compre más. Son encantadors. Yo ya le he dicho a mi madre que no compre. La botigueta de Passeig de Gràcia és encantadora. Escolteu, Paco Marco, t'agraeixo que avui hagis estat novament al fax de 8TV. I nos queda... Queda la banca, espera't, que vull explicar una cosa. Queda